Déjame cerrar algo aquí. Se ve completo, ¿cierto? Sí, así es. Ok, gracias. Bien, vamos a hablar del intervencionismo ecoguiado en las tendinopatías de rodilla. Como le comentaba la anfitriona de la reunión, yo soy Manuel Alcántara, soy médico de medicina física y rehabilitación. Aquí en la ciudad de Trujillo dirijo un centro de rehabilitación llamado Fisioclinic, donde realizamos manejo de intervencionismo ecoguiado en patologías agudas, crónicas y bueno, contamos con servicios de fisioterapia, además de electrodiagnóstico, ¿no? Eh, Tengo desde hace más de un año, aproximadamente un año, la certificación internacional, ¿no? de intervencionismo ecoguiado en dolor por el World Institute of Pain. Y como experiencia, bueno, he trabajado en distintos hospitales, desde la residencia en Hospital Lazarte en Trujillo, Hospital Belén, como médico asistente por alrededor de 3 años y en el Hospital Virgen de la Puerta, ¿no? Entonces, he podido ver, bueno, varias patologías y hemos, con el equipo siempre de los residentes, trabajando en asociar, en concluir, ¿no? Y en ir revisando, eh, haciendo una propia experiencia, ¿no? En base también a la evidencia. Bien, los objetivos de esta presentación: comprender la variedad de las lesiones tendinosas en la rodilla, repasar los abordajes para la exploración de los principales tendones y reconocer las ventajas del intervencionismo ecoguiado, así como revisar las técnicas y los abordajes para cada tratamiento y una toma y hacer énfasis también en la toma de decisiones de cómo hacer el abordaje. Entonces, ¿qué son las tendinopatías? Eh, el término tendinopatía engloba muchas patologías que afectan al tendón, ¿no? Que se va a dar en personas con actividad física, aunque también en las personas que no realizan o que tienen un estilo de vida sedentario, van a incluir procesos degenerativos, inflamatorios y traumáticos, ¿no? Las causas más comunes son sobreusos, rupturas, avulsiones, inestabilidad tendinosas y también calcificaciones en los procesos más crónicos. eh, Aunque el sobreuso puede ser la causa principal de estallido, de desencadenante del síntoma, hay otros factores que debemos considerar: la edad, la hipovascularización, que es algo característico en los tendones, los microtraumas, ¿no? Que van a contribuir a la degeneración. Una imagen muy puntual, queriendo hacer una analogía de qué hallazgos histológicos podemos compararlos con la ecografía, es que en la primera imagen, en la superior izquierda, vemos las fibras bastante ordenadas, ¿no? Organizadas en paralelo. Y ya en una siguiente imagen, en la B, vemos cómo se va desorganizando, eh, e incluso se puede llenar de algún otro componente como en la imagen C, que son los glucosaminoglicanos, que se pueden identificar estas lesiones focales como áreas hipoecoicas, ya lo veremos más adelante, o también algún cambio angiofibroblástico, ¿no? Que también se identifica en la ecografía. Entonces, todos esos cambios citológicos tienen alguna correlación con la ecografía. Entonces, clínicamente se van a manifestar con un dolor localizado y obviamente la pérdida de la función, ¿no? La rigidez por reposo, posreposo, es una característica común, así como el dolor también posactividad según el grado de tendinopatía. Al inicio, algunas tendinopatías, el paciente puede referir mejora con el calentamiento, pero luego de que termine la actividad puede empezar a doler nuevamente, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una tendinopatía, ¿no? La ecografía es importante porque nos permite abordar el tendón y determinar engrosamientos, pérdida del patrón fibrilar, focos hipoecoicos, donde es el depósito de estos glucosaminoglicanos, o hiperecoicos, donde hay fibrosis o depósitos cálcicos, así como la neovascularización, donde no debería existir, ¿no? Este es el ejemplo de una tendinopatía de Aquiles, donde hay un engrosamiento y con una señal Doppler podemos ver el incremento, ¿no? de la trama vascular, lo que nos indica que hay un proceso inflamatorio en esa zona. Hay muchos tipos de tendinopatía, las que son por sobreuso, como mencionaba, que se van a dar principalmente en personas que hacen actividad física y las vamos o se van a ir dando por microtraumas, hipovascularizaciones, envejecimiento, y van a tener un dolor localizado, van a ir limitando la actividad de este grupo poblacional. Y en la ecografía, pues las características típicas siempre son asociadas a procesos inflamatorios como el incremento de la vascularidad, el líquido peritendinoso
y conforme vaya progresando, algunos focos hipoecoicos, ¿no? También existen algunas degenerativas, ¿no? Estas imágenes corresponden al tendón rotuliano. Esta imagen eh, de la izquierda corresponde a la inserción distal, ¿no? Donde vemos la tuberosidad de la tibia irregular, con bordes poco definidos, y hay un área anecoica e hipoecoica en la región distal, ¿no? Que nos puede hacer sospechar que es un problema no actual, es crónico, y aunque nunca existe un predominio, bueno, no existe un patrón típico de que sea agudo o, o crónico en lesiones, digamos, más de 3 semanas, siempre hay una tendencia hacia qué patrón predomina más, ¿no? Entonces, la falta de engrosamiento o quizás solo un engrosamiento distal nos haría sospechar de que puede ir iniciándose un proceso crónico en el cual ha habido adaptación del paciente. También hay que valorar siempre las bursitis como un mecanismo compensatorio, no siempre como un mecanismo inflamatorio, ¿no? Entonces, tenemos también las rupturas tendinosas que son mucho más evidentes, ¿no? Donde hay retracciones de los extremos tendinosos, áreas hipoecoicas por la ausencia del tendón, ¿no? Las avulsiones tendinosas también pueden existir en las lesiones, bueno, en las que pueda existir un sobreesfuerzo, ¿no? Por contracción excéntrica, va a haber un desprendimiento de la inserción ósea y puede visualizarse un hematoma o también alguna retracción muscular. Las tendinopatías inflamatorias es menos común que la degenerativa, al menos en las consultas de dolor crónico. No deberíamos asumir que la mayoría de pacientes tienen una tendinitis. No, que puede ser un proceso degenerativo con mayor predominio inflamatorio o degenerativo, eh, pero es menos común verlas en pacientes que ya tienen 3, 4 meses como para catalogarlos como tendinitis. De todos modos va a afectar a los tendones, a la grasa alrededor, ¿no? A la vaina sinovial en algunos tendones que pueden tener vaina, ¿no? También puede existir alguna inestabilidad tendinosa, ¿no? Que realmente pues ya puede ir requiriendo más un manejo quirúrgico, ¿no? Que un manejo de intervencionismo. Las tendinopatías calcificadas también, donde podemos hallar depósitos cálcicos en el vientre del tendón que no siempre van a generar una sombra acústica, ¿no? A veces pueden ser penetrados por los haces del ultrasonido. También van a existir cambios postquirúrgicos, donde hay un mayor grosor, hay bastante hipocogenicidad e incluso si los queremos explorar con elastografía, por ejemplo, vamos a encontrar zonas eh, de color rojo, digamos, donde el espectro de viabilidad del tendón no es el usual, ¿no? Lo usual sería un patrón más azul. Eh, Bien, entonces en la ecografía musculoesquelética vamos viendo cómo deberíamos abordar cada tendón al explorarlo, ¿no? Antes de hacer algún procedimiento, para el tendón del cuádriceps es importante visualizar su inserción en el polo superior de la rótula, la grasa suprapatelar, la grasa prefemoral, ¿no? Que pueden existir. Y según la calidad, digamos, de la ecografía que podamos tener a la mano, también vamos a poder ir definiendo algunos haces tendinosos del recto femoral, del vasto medial, del vasto lateral, del vasto intermedio, etcétera, ¿no? También es importante que valoremos no solo la lesión tendinosa, sino los problemas asociados, ¿no? Como una bursitis, por ejemplo, ¿no? Ahora, en este caso sí es importante tener en cuenta, ¿qué pasó aquí? Ya está. Sí es importante, ¿qué pasó? A ver, un segundo. Ya está. Tener en cuenta que la hipoecogenicidad en las zonas de inserción debemos valorarlas con precaución porque a veces pueden ser efectos de anisotropía, entonces sería prudente eh, abordar esas zonas en lo más paralelo posible o tanto en eje largo y en eje corto, ¿no? Para disminuir falsos positivos de tendinopatías.
El tendón rotuliano también es posible verlo en toda su extensión, pero siempre vamos a tener la precaución de evaluar los extremos, la inserción del tendón eh, en ejes o en cortes más perpendiculares, decía, para evaluar la anisotropía. Y los ejes cortos también nos ayudan bastante para ver este patrón típico. Alguien que está pintando por aquí. Ya. Este patrón típico en eje corto, donde todo es uniforme, ¿no? En algunos pacientes podemos encontrar áreas focales, ¿no? Hipoecoicas, que corresponden al depósito mencionado de glucosaminoglicanos. La pata de ganso es una estructura bastante extensa, ¿no? Y no solo va relacionada al problema del tendón, sino incluso en la unión miotendinosa. Entonces, podemos abordarla desde varias formas. En el corte A, por ejemplo, en una región poplitea, ¿no? Donde todavía tenemos vientres musculares del sartorio, por ejemplo, o en un eje transverso a la inserción en la tibia, donde podemos ver cada tendón de pequeño diámetro, ¿no? O en un plano transverso, donde se puede ver mayor grosor del tendón de la pata de ganso. Por la parte lateral, sí debemos evaluar la banda tibial y ver todo su trayecto y su inserción en la tibia, ¿no? También va a ser conveniente evaluar la bursa que se interpone, ¿no? Entre el tendón y el cóndilo femoral, que evita un poco la fricción, ¿no? Más posterior, evaluar el tendón del bíceps femoral, que ya no se inserta en la tibia, sino en la cabeza del peroné. Entre ambas estructuras, entre la banda tibial y el tendón del bíceps, vamos a encontrar el ligamento colateral lateral. Por eso, toda estructura que visualicemos que tenga un patrón fibrilar, hay que seguirla de extremo a extremo, porque pudiéramos confundirnos, ¿no? Entre el tendón del bíceps y el ligamento colateral lateral. Entonces, dentro de las tendinopatías más comunes vamos a tener la del tendón rotuliano o rodilla del saltador, ¿no? Donde existe una lesión, sobre todo en la inserción proximal, ¿no? Del tendón rotuliano, y va a pasar por varias etapas. Es común, normalmente, al menos en lo que he podido ver siempre, el paciente pues refiere el dolor al inicio, que es en una etapa 2. El dolor puede aparecer al inicio del entrenamiento, desaparece con el calentamiento y reaparece al cesar la actividad. Incluso pacientes que pueden jugar fútbol, por la tarde, noche, regresan o quedan con el dolor durante la noche, en la mañana amanecen con cierta rigidez matutina que mejora con el estiramiento. En la etapa 3 el dolor sí es constante en todo momento, ¿no? No mejora mucho con el calentamiento y se va a intensificar después de la actividad física. Y en una etapa 4 pues ya podemos ver rupturas, ¿no? Eh, este es un hallazgo ecográfico, ¿no? Comparando la tendinopatía en realidad bilateral, ¿no? En la primera imagen, tanto derecha e izquierda, pero un mayor engrosamiento en el lado izquierdo, con zonas incluso más hipoecoicas, ¿no? Dentro de este problema. Y en un eje corto, ese es otro paciente, también vemos que hay regiones focales hipoecoicas. En la banda iliotibial también pueden ocurrir algún problema tendinoso o en la bursa, que puede inflamar también el tendón. Por ejemplo, en este caso habría que evaluar aparentemente el tendón, este es un eje corto del tendón a nivel del cóndilo femoral, donde se evidencia un patrón hiperecogénico, ¿no? Regular, donde pensaríamos que no existe algún problema tendinoso. Y entonces, ¿por qué le duele al paciente? Cuando colocamos el Doppler en esta zona, vemos mayor vascularidad a nivel de la bursa, ¿no? Entonces, el problema probablemente esté allí. En la pata de ganso, los factores van a ser diversos, ¿no? Y no siempre que encontremos dolor en la pata de ganso vamos a tener que abordarlo. Y eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero va a haber factores mecánicos, metabólicos y algunos no concluyentes. Siempre es el dolor en la cara anteromedial o posteromedial, si es una en la unión miotendinosa, al subir y bajar escaleras por la mañana, ¿no? Dificultad para levantarse, ¿no? Para extender la rodilla.
Y las ventajas del intervencionismo, entrando un poco en el tema que estamos eh, discutiendo hoy día, ¿qué ventajas tenemos de hacer los tratamientos de intervencionismo con guía ecográfica? Bueno, las ventajas son bastante redundantes o evidentes, ¿no? La precisión anatómica, ya, porque vamos a visualizar en tiempo real el tendón, las zonas de engrosamiento, las neovascularizaciones o calcificaciones, es decir, podemos dirigir nuestro tratamiento hacia la zona lesionada del tendón, que a veces puede no exceder los 2 o 3 milímetros. La localización exacta del sitio patológico, ¿no? La mayor eficacia terapéutica, ¿no? Sí existen algunos pacientes que dicen, bueno, doctor, me infiltraron, pero no sentí mejoría. Entonces, al explorarlo, la duda está allí porque el hallazgo en el tendón sigue siendo el mismo. Entonces, podemos hacer una inyección, quizás con menos dosis, porque tenemos la precisión de la ecografía, ¿no? Y no hacer un sobreuso de corticoides, por ejemplo, y llegar a la zona de lesión, ¿no? En la región peritendinosa, muy adyacente, o en la zona bursal, muy adyacente a la lesión, ¿no? Y va a haber un menor riesgo de fallo terapéutico por la inyección, es decir, ya nos evitamos el riesgo de que si el paciente no mejora, probablemente no sea porque nos equivocamos al inyectar, sino porque la lesión puede ser avanzada y es refractaria a este tipo de tratamiento. Entonces, ya descartamos insistir con estas estrategias de corticoides, plasma con plaquetas, etcétera. Reducción de riesgo. Bueno, en estas lesiones tendinosas, digamos, de rodilla, no hay vasos que puedan ser de riesgo, pero siempre es importante tener cuidado de no lesionar, por ejemplo, para inyecciones en la cara medial, el nervio safeno, o alguna arteria, ¿no? Geniculada que pueda pasar cerca de la inserción de la pata de ganso. Entonces, mantenernos alejados de estructuras vasculares o nerviosas. Hay un menor riesgo de ruptura comparado con las técnicas que son a ciegas, ¿no? Ventajas funcionales y operativas, ¿no? El procedimiento es ambulatorio y rápido, o sea, lo realizamos en consultorio, no necesita hospitalización. Es más, el paciente muchas veces puede ir tranquilo a casa porque va a tener un efecto anestésico inmediato y en lo que va haciendo efecto el antiinflamatorio, el corticoide, pues muchas veces puede no existir incluso dolor post procedimiento, ¿no? El retorno precoz a la actividad física, ¿no? Con protocolos de rehabilitación combinados, normalmente dejamos pues 3 a 5 días de un reposo relativo, ¿no? Y luego iniciar la fisioterapia. El valor diagnóstico complementario, a la hora que vamos a hacer el procedimiento podemos identificar todas las estructuras lesionadas, la bursitis, la tendinopatía, la ruptura, una calcificación, ¿no? Un seguimiento dinámico, es decir, podemos ir viendo cómo va evolucionando la lesión. No va a haber un cambio inmediato, pero quizás la disminución de la vascularidad sí ocurre, el engrosamiento puede ser más lento, pero podemos ir tomando medidas y registrando. El paciente, y este punto me parece importante porque el paciente logra visualizar, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en consultorio hay una pantalla adicional para el paciente donde visualiza e identifica y logra ver la lesión, quizás no comprende mucho, pero sabe que nuestra aguja logra llegar al objetivo que estamos señalando, ¿no? Entonces eso le da confianza al paciente y también mejora la adherencia, ¿no? Promueve que el paciente elija y busque procedimientos donde hay mayor precisión. Entonces, ¿qué intervenciones son posibles bajo guía ecográfica? La infiltración con corticoides, donde, bueno, se ha considerado estas recomendaciones, ¿no? Un dolor agudo refractario a medidas conservadoras, ya, por ejemplo, un paciente que ha tenido algún traumatismo, que ha recibido medicación, fisioterapia, algunos cuidados en el hogar, en el domicilio, la suspensión o la disminución de la actividad física, pero persiste, no con un dolor, mm, digamos, moderado, severo, ¿no? Entonces puede ser un buen candidato, ¿no? Una recomendación es el uso de corticoides de depósito. Por elección,
Yo suelo utilizar betametasona de depósito porque tiene, digamos, dos componentes, uno de acción más rápida y uno de depósito. En algunos estudios hablan que puede ser similar a la triamcinolona o a la metilprednisolona, en otros, eh, digamos, el efecto a corto plazo se da, pero no se ha llegado a concluir si llega a tener un efecto a mediano plazo como los demás corticoides, pero es bastante, bastante seguro también, ¿no? Y da esta característica de iniciar el efecto rápido, ¿no? Por los dos componentes que tiene. Ahora, una recomendación, aunque se pueda utilizar, es no dexametasona, porque el efecto es muy corto, la vida media, digamos, al no ser de depósito, va a requerir quizás inyecciones más seguidas, ¿no? Y eso es un poco incómodo porque vamos generando traumatismo en esa zona. Para el uso de corticoides es recomendable no ingresar al tendón, no al entesis, sino en la región de alrededor, peritendinosa. Debemos elegir aquellas lesiones donde hay un proceso inflamatorio predominante, ¿no? Dentro de las terapias regenerativas como el plasma rico en plaquetas, primero, que sí ha demostrado mejorar la calidad de vida en los pacientes que son tributarios a estos procedimientos con menos efecto secundario, en múltiples lesiones musculoesqueléticas, muchas tendinosis, desgarros en muchas partes del cuerpo. Eh, en otros casos, mucho más específicos, no se ha desaconsejado su uso. Quizás no hay una recomendación para utilizarlos específicamente, pero no está, no existe como una contraindicación para un grupo de pacientes con lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Por sobreuso o traumatismo. Sí genera en algunos casos un retorno más rápido a las actividades diarias, hay un alivio duradero. Este sí es una ventaja sobre los corticoides y las limitaciones actuales es que no existe un protocolo estandarizado. Cada estudio, digamos, tiene su propio protocolo de plasma rico en plaquetas, ¿no? Entonces, esta variabilidad a veces no permite homogeneizar los resultados. Lo vamos a utilizar en dolor crónico refractario a medidas conservadoras o incluso subagudo, más allá de las 6 semanas. Poca eficacia, cuando hay poca eficacia de la infiltración con corticoides, ¿no? Cuando la infiltración, digamos, tendríamos que repetirla al mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, realizar muchas inyecciones anuales en la misma zona, pues, genera primero el riesgo de ruptura y también algún riesgo de disminución de la densitometría ósea, ¿no? Entonces, el plasma rico en plaquetas puede ser mucho más seguro. Una necesidad de aplicación intralesional, ¿no? Para desgarros o para zonas focales de hipocogenicidad donde hay dolor, ¿no? Entonces, algo que no podemos hacer con los corticoides. Y las lesiones deben tener un predominio degenerativo. Este cuadro comparativo nos resume, te venía mencionando el tipo de tendinopatía para plasma rico en plaquetas, degenerativa o crónica, no inflamatoria o con menos proceso inflamatorio, los corticoides, inflamatoria o con bursitis asociada, ¿no? El tiempo de evolución mayor de 6 semanas y los corticoides de elección en menor a 6 semanas. Ahora, ¿podemos utilizarlo en pacientes que tienen más de 6 semanas? Sí, podemos utilizarlo cuando haya este predominio inflamatorio, pero tengamos en cuenta que probablemente no sea la única inyección que tengamos que realizar, sino esperar. A ver, voy a borrar esto. Esperar para luego hacer una inyección con plasma rico en plaquetas, ¿no? E igual mantener otras estrategias terapéuticas. Acá hay algunas sugerencias de hallazgos ecográficos que nos pueden orientar hacia qué tratamiento orientarnos. Em, Mencionaba que cuando es crónico, refractario a medidas conservadoras, pues el plasma rico en plaquetas puede ir bien. En los casos de los corticoides, un dolor agudo que limita la funcionalidad, que impide pues continuar con el día a día, puede ser una buena estrategia para controlar en parte el dolor y hacer sinergia con las demás estrategias, ¿no? El objetivo del tratamiento es estimular la regeneración tisular y resolución de la degeneración, y en el caso de los corticoides, disminuir el dolor, la inflamación. Por ejemplo, una tendinopatía rotuliana
como las que estaba mostrando, con un mayor engrosamiento, pues un plasma rico en plaquetas nos puede ayudar, pero una bursitis en específico sí puede requerir eh, la aplicación de corticoides. Haya o no haya una inflamación en el tendón de la banda iliotibial. El riesgo-beneficio. Primero que demora más el plasma rico en plaquetas en hacer efecto, pero el efecto es más sostenido, a diferencia del corticoide que nos puede dar un efecto rápido de alivio, pero tampoco asegura un alivio por meses, sobre todo en procesos crónicos. Bien, algunos abordajes. Este abordaje que es para el tendón rotuliano, en realidad también favorece, por ejemplo, la bursa, ¿no? Podemos hacer una infiltración en la región superficial del tendón, ¿no? En la bursa infrarrotuliana superficial, ¿no? Y a la vez podemos abarcar el tendón, ¿no? O en la parte profunda también, tanto como vemos en la imagen C y D. La D es un eje corto donde se ve solo la punta de la aguja en un corte transverso a la aguja, ¿no? Entonces abordamos, digamos, ambos problemas, pero nunca ingresamos al tendón. Lo mismo va a ocurrir con la pata de ganso, ¿no? Donde el corte, digamos, va a ser siguiendo el trayecto o la dirección, el eje largo de los tendones. Y también vamos a tratar de separar el tendón del ligamento colateral medial, ¿no? Puede ser en la parte profunda, como en la imagen B, o bueno, en la B y en la C, ¿no? También pudiéramos hacerlo mucho más superficial, debajo del tejido celular subcutáneo. Para la banda iliotibial también podemos hacer ambos abordajes, superficial como profundo, ¿no? Sin atravesar el tendón. Entonces, si viéramos una, un tendón, digamos, con un patrón fibrilar conservado, pues habría que evaluar la inflamación de la bursa. En esta imagen inferior izquierda, pues vemos la bursa hacia abajo y en la otra imagen ya vemos cómo ha quedado la inyección con el antiinflamatorio, el líquido debajo, ¿no? Del tendón, muy cercano, bueno, entre el cóndilo y el tendón, ¿no? Ahí haciendo una mancha hipoecoica. Ahora, ¿por qué esta inyección es intratendinosa, intralesional para el tendón rotuliano en un eje, en un abordaje dentro del plano, en un eje largo del tendón? eh, Porque esa es nuestra intención, es solucionar un problema crónico degenerativo, ¿no? Entonces, esta inyección puede ser bastante útil, ya abordar de ese modo con una aguja, pues, de calibre correcto, ¿no? Quizás 25, si hubiera quizás 27 también. Aquí podemos abordar, igual, les mencionaba, entre el ligamento colateral medial, que es donde está la flecha, y, y el tendón. Ahora, podemos empezar desde esta zona profunda e ir retirando la aguja e ir inyectando el plasma rico en plaquetas en el vientre de la inserción del tendón, debido a que aquí hay un engrosamiento. La recomendación también es ir hacia la parte profunda, porque si empezamos de la parte superficial, a veces el aire o la misma densidad de lo que se está inyectando puede opacar lo que queda debajo. Entonces es mejor ir desde lo profundo hacia lo superficial, ¿no? En la banda iliotibial también podemos inyectar dentro del vientre, muy cercano al hueso en caso hubiera alguna zona calcificada, dolorosa, ¿no? Como para promover la degeneración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tenemos un paciente con disinesia posestática, es decir, una rigidez luego de reposo prolongado, digamos, está sentado mucho tiempo y se pone de pie y siente rigidez, dolor, algunas personas, bueno, refieren estar sentadas, van como calentando y luego ya primer, segundo, tercer intento se ponen de pie, caminan suave los primeros pasos y luego va soltando, va mejorando, ¿no? Esa flexibilidad. Entonces, eh, digamos que puede estar en la cara lateral de la rodilla, evaluamos y notamos dolor en la cara lateral de la rodilla con algún signo como el de over positivo, ¿no? Vemos em, el incremento del señal Doppler. Entonces, podemos concluir en un síndrome de la banda iliotibial. Ahora,
decidimos, ¿no? Si hacer una infiltración con corticoides si el dolor es severo y discapacitante, ¿no? O un plasma rico en plaquetas si el dolor es moderado y constante, porque pudiéramos eh, intentar un proceso reparativo pues, a mediano plazo. ¿No? En este caso, pues sí decidiríamos por una infiltración con corticoides debido a que hay un incremento, un proceso inflamatorio alrededor del tendón y el tendón tiene un buen patrón hiperecoico, fibrilar, ¿no? Entonces, allí habría que ver siempre la imagen antes de tomar la decisión y valorar también la, la funcionalidad del paciente. Un dolor en la cara anterior de la rodilla que empeora al subir y bajar escaleras o saltar o correr, en la ecografía puede haber un dolor localizado, no, bueno, a la palpación, y en la ecografía un engrosamiento y también neovascularización. Podemos concluir en una tenitis rotuliana. Ahora, aunque vamos a necesitar más estrategias porque esto no va a mejorar solo con una inyección, eh, bueno, hacemos un abordaje dentro del tendón, no en todo su espesor, para ir promoviendo la reparación. Efectos adversos y consideraciones. Primero, el dolor postprocedimiento puede ser el efecto más común, ¿no? Entonces hay que conversar siempre con nuestro paciente que de 3 a 5 días puede experimentar dolor postprocedimiento. Quizás el primer día no, porque podemos utilizar algún anestésico tipo bupivacaína que nos da un alivio prolongado, ¿no? Pero luego de este efecto, mientras no haga efecto del corticoide, sobre todo si utilizamos triamcinolona, va a haber dolor postprocedimiento. Entonces hay que explicarle esto al paciente. eh, para que lo comprenda, podemos utilizar algún antiinflamatorio también o algún agente físico como frío local para controlar este dolor. Puede haber una lesión tendinosa si existe una técnica inadecuada en la infiltración con corticoides. Hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado y notar realmente que estamos entre el subcutáneo, que es lo que comúnmente rodea un tendón, y el tendón, ¿no? Apreciar cómo difunde, no en el vientre del tendón. La, Puede haber infección en el sitio de la inyección también, pero es poco probable si tenemos buena antisepsia, ¿no? Podemos limpiar con clorexidina. Personalmente utilizo algunas fundas estériles de plástico, ¿no? Como bolsas estériles, pues en la zona, en el transductor y con guantes estériles, pues el procedimiento se hace rápido, pero toda esa zona queda limpia, cubrimos con un buen apósito y listo. Eh, a ver, un punto importante siempre es darle confort al paciente, ¿no? Entonces podemos utilizar un anestésico local. Muchas veces si el paciente, pues incluso siente ardor, podemos ponerle una pequeña añadidura ahí, una pizca de bicarbonato, eso también atenúa un poco la acidez de la lidocaína. Entonces el paciente va a tener no va a experimentar más dolor, ¿no? Porque realmente pues es muy incómodo para algunos pacientes experimentar más dolor cuando están buscando una solución. También hay que tener en cuenta las agujas de calibre adecuado, ¿no? Para una mejor tolerancia. Mencionaba quizás una aguja 25 nos permite entrar más tranquilo, difundir nuestro medicamento y retirarnos, ¿no? Sin causar mucha lesión. Bien, conclusiones. Las tendinopatías en la rodilla son un espectro amplio de patologías donde puede predominar los patrones inflamatorios o los degenerativos, ¿no? Hay que saber discriminar, ¿no? En base a las imágenes, a la clínica del paciente. El intervencionismo ecoguiado mejora precisión y da seguridad en el paciente. Las inyecciones a realizar dependen de un cuadro clínico y las expectativas del paciente. Muchas veces los pacientes vienen y dicen, bueno, yo vengo por el plasma rico en plaquetas. Es posible, pero hay que, incluso se puede utilizar en procesos inflamatorios, pero hay que explicarle que es un proceso quizás más largo. Algunos vienen por una inyección con corticoides y luego hacen la pregunta, ¿y lo voy a necesitar siempre? Quizás sí, si hay muchos cambios degenerativos asociados, ¿no? Y también hay que aclararle el tiempo que esperamos en no repetir esta inyección. Es clave integrarlo con otros tratamientos definitivamente, sobre todo en lesiones, digamos, por sobreuso, en deportistas o en lesiones degenerativas, ¿no? Quizás en un evento traumático no, se pueda manejar como un dolor agudo, subagudo y listo. Pero en aquellos donde ya hay cambios estructurales, pues probablemente sí lo vuelva a requerir, ¿no?
valorar el riesgo-beneficio en cada paciente, ¿no? Em, Quizás también las comorbilidades del paciente, ¿no? La prevención que podamos tener, ¿no? En este paciente, digamos, vamos a hacer una infiltración en un paciente con un dolor en el tendón rotuliano, una bursitis infrarrotuliana, pero ¿qué tal si este paciente tiene eh, alguna retracción femoropatelar, alguna condromalacia? Entonces, quizás hay que acondicionar mejor la zona antes de solo pretender manejarlo con un procedimiento, ¿no? Entonces, si bien la charla va dirigida a hacer algún procedimiento, no hay que descuidar las causas de la lesión en el paciente y establecer un plan de prevención, digamos, completo, no basado solo en la inyección que podemos hacer, sino realmente lo que necesita el paciente y le dé sostenibilidad, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta por aquí.